La historia comienza en el rincón más conocido por todos, la vecindad. Pero esta vez, el profesor Girafales no se dirige a la casa de doña Florinda. Camina decidido hacia otra puerta, golpea suavemente y espera. Don Ramón abre, y para sorpresa de todos, es él quien invita al maestro a tomar una taza de café. Girafales entra con un propósito claro. Saca de su saco un frasco y se lo muestra a don Ramón, líquido para limpiar plata. Le explica que lo tenía la Chilindrina. Pero la forma en que lo dice, el tono, la insinuación, desatan el enojo inmediato de don Ramón. Mi hija será pobre, pero honrada. Con firmeza, don Ramón le asegura que si su hija fuera una ladrona, el billete de 20 pesos que dejó en el cajón ya no estaría ahí. Se levanta decidido, abre el cajón, y su cara se transforma. El billete ya no está. Se queda inmóvil, en silencio. Luego intenta justificarse, debe estar en otro lado. En ese momento, entra la Chilindrina. Ve al profesor Girafales y, como si supiera que algo se trama, intenta huir. Pero su padre la detiene con una sola palabra. Le pregunta por el billete. La mirada se le nubla y los ojos comienzan a brillar de lágrimas. Finalmente, entre llanto, lo admite, lo tomó. Don Ramón le pregunta con qué objeto. Ella responde con sarcasmo. Con la mano. El profesor Girafales interviene con su usual formalidad, explicando que lo que se pregunta es el motivo, razón o circunstancia que la orillaron a tomar el dinero. Y agrega con frialdad. Yo conozco la razón. El robo. Pero la Chilindrina no se queda callada. Explica que lo tomó para comprar el líquido, sí, pero no por la plata. Al adquirirlo, incluían un boleto para participar en un sorteo de un viaje a Acapulco para 2 personas. Todo pagado, bueno, casi todo, excepto el traje de baño y las maletas. Pero eso no importa, dice emocionada, porque las pueden pedir prestadas. Sale corriendo. Su alegría es incontenible. Más tarde, don Ramón se encuentra alterado, pero esta vez no por enojo, sino por incredulidad. Ganaron el viaje. Por fin. Después de tantas desgracias, de tantos casi, la suerte por fin le sonrió. La Chilindrina grita emocionada. Un viaje para 2 personas. Don Ramón sonríe y dice en broma. ¿A quién me llevaré? Luego mira a su hija, y ambos estallan en carcajadas. Don Ramón le dice que falta hacer las maletas. Pero la Chilindrina ya las tiene listas. Mientras tanto, en otro rincón de la vecindad, el profesor Girafales llega con sus propias maletas. Se las encarga al chavo mientras entra a la casa de doña Florinda. Va a darle una sorpresa. Mientras tanto, por la entrada principal, la Chilindrina y don Ramón salen con emoción, cargando sus maletas. La Chilindrina, con esa risa pícara, dice: cuando regrese les cuento cómo es Acapulco. La bruja del 71, al verlos, entra en pánico. No puede permitir que don Ramón se le escape. Ni siquiera en Acapulco. Sale corriendo a hacer sus maletas. Y entonces, salen también el profesor Girafales, doña Florinda y Kiko. Todos contagiados por la idea del viaje. Todos inspirados por esa pequeña chispa de fortuna que cayó sobre don Ramón y su hija. Todos van rumbo al paraíso. Todos, menos uno. El chavo se queda solo en la vecindad. Poco después, entra el señor Barriga. Como siempre, el chavo lo recibe. Como siempre, con un golpe. El señor Barriga comienza su recorrido habitual. Toca a la casa de doña Florinda, pero el chavo le informa que ella, Kiko y el profesor se fueron a Acapulco. Luego intenta cobrarle a la bruja del 71, pero el chavo le dice que ella también se fue. Con sarcasmo y desconcierto, el señor Barriga dice: nada más falta que don Ramón también se haya ido. Sí, con la Chilindrina, responde el chavo con la inocencia de siempre. El enojo del señor Barriga es inmediato. No tiene dinero para la renta, pero sí para irse de vacaciones a Acapulco. El chavo le explica: fue un sorteo que ganó la Chilindrina. El señor Barriga se queda pensativo. Y entonces lo dice, como si se diera permiso. ¿Y por qué no? Yo también tengo derecho a vacacionar. Sale caminando. Y el chavo vuelve a quedarse solo. Pero no por mucho tiempo. El señor Barriga regresa. Mira al chavo,
lo observa en silencio, y le pregunta: ¿te gustaría ir a Acapulco? Le dice que iba a llevar a Ñoño, pero está de campamento. Ándale, te llevo. El rostro del chavo se ilumina como nunca antes. La siguiente escena nos transporta directamente al paraíso. El señor Barriga y el chavo llegan al Hotel Emporio de Acapulco. ¿Qué te parece Acapulco? Es lo máximo, responde el chavo, deslumbrado. Un trabajador se acerca y toma las maletas. El chavo, creyendo que es un ladrón, lo enfrenta. El señor Barriga ríe. Es un empleado del hotel. El chavo, apenado, le entrega su maleta. Entran al lobby. El chavo se lanza a la puerta giratoria, y queda atrapado, girando sin cesar. Cuando por fin logra salir, camina tambaleándose, completamente mareado. Y entonces, la magia sucede. La Chilindrina lo ve. Lo llama emocionada. Se abrazan, brincan, ríen. Ella le pregunta cómo llegó. Él, con una sonrisa: me trajo el señor Barriga. El señor Barriga les dice que suban al cuarto. Pero la Chilindrina se despide antes. Te veo en la piscina, chavito. Cambio de escena. Don Ramón descansa en un camastro. Le sirven un coco fresco. Se recuesta, exhala. Pero entonces, lo ve. Desde el balcón, el señor Barriga. Don Ramón palidece. Llega la Chilindrina, emocionada. ¿A que no sabes quién llegó al hotel? Don Ramón, resignado. Ya lo vi. El señor Barriga. Pero ella le dice que no, que es el chavo. Y su expresión cambia. Kiko aparece. Saluda a la Chilindrina. Luego llega el chavo. Comienzan a burlarse del traje de baño de doña Florinda. Kiko se molesta. Se pelean. Y sin querer, el chavo le suelta un golpe a don Ramón. Kiko corre con su mamá y le dice que don Ramón se burló de su traje de baño. Ella, indignada, le pega a don Ramón, quien cae al agua. Le dice a Kiko que no se junte con esa chusma. Kiko, obediente, vuelve a empujar a don Ramón al agua. El chavo, distraído, también cae. La Chilindrina se alarma. El chavo no ha salido. Pero ahí está. Ya había salido. Mojado y feliz. En otro rincón, el profesor Girafales se distrae con una mujer en bikini. Qué bonito bikini, con permiso. Tropieza y cae en las piernas de doña Florinda. Le entrega flores, pero no deja de mirar de reojo a otra mujer. Don Ramón también la ve. Le lanza piropos. Y entonces, aparece la bruja del 71. Ella, ilusionada, le dice: esto parece un cuento de hadas. Don Ramón, sarcástico: para mí, un cuento de brujas. Ella se enoja y se topa con el señor Barriga. Lo acusa de arruinarle las vacaciones, de seguirla hasta Acapulco solo para cobrarle los 14 meses de renta. Pero el señor Barriga le aclara: solo vino a disfrutar y a traer al chavo. Don Ramón agradece: qué bueno que lo trajo. El chavo necesita un apoyo. Y el chavo se apoya en el señor Barriga. Tanto, que lo tira al agua. En la playa, Kiko corre, perseguido por el chavo. Don Ramón está enterrado en la arena. En otro lado, el profesor Girafales también es cubierto por doña Florinda. Y el señor Barriga, enterrado también. El chavo se tropieza con él y vuelve a correr. Después, el señor Barriga contempla la vista desde el balcón. Luego observa al chavo dormido, profundamente. Baja a desayunar. Toda la vecindad ya está reunida. La Chilindrina le hace señas al chavo, pero en su camino, el chavo tropieza y le tira la charola a un mesero. Se disculpa, se sienta. Pregunta por qué no le avisaron. El señor Barriga le dice que lo vio dormir tan sabroso. No tan sabroso. Usted ronca como carcacha descompuesta. Todos ríen. Doña Florinda se escandaliza. Tesoro, por favor, estamos en un hotel de categoría. No en la casa de don Ramón. Don Ramón defiende su casa. ¿Qué pasó? ¿Por qué comparar este hotel con mi humilde casita, que es pobre y fea? Es como comparar a Sofía Loren con usted. Doña Florinda se ofende. ¿Qué tiene Sofía Loren que yo no? El profesor Girafales responde: publicidad. Si le quitamos la cara y el cuerpo, ¿qué queda? La Chilindrina remata:
La bruja del 71. Don Ramón ríe, hasta que la bruja lo fulmina con la mirada. Se disculpa y regaña a su hija. El chavo intenta pedir desayuno, y tira al mesero de nuevo. Moja a la Chilindrina. Ella se va molesta. Y luego, el chavo tira toda la mesa. Junto a la piscina, discuten. ¿Quién se echa el mejor clavado? La Chilindrina será la juez. El chavo salta. Le da un 10. Kiko salta. Le da un 2. Llega el profesor Girafales con salvavidas. Dice que su mamá se los dio a Kiko porque no sabe nadar. La Chilindrina se asusta. Está en el agua. Girafales se lanza. Rescata a don Ramón. Él protesta. No puede uno bucear a gusto. Por fin encuentra a Kiko. Le pide los salvavidas al chavo. ¿No es mejor si los dos se ponen de pie? Y así es. Se levantan. Después de todo, no nado tan mal. La cámara se aleja. El sol brilla. El mar se extiende como un abrazo eterno. Y así, sin darnos cuenta, nos acercamos al final de un momento. Que aún no sabíamos que sería el último. El sol comienza a descender sobre las playas de Acapulco. El señor Barriga y el profesor Girafales se concentran en una partida de ajedrez. Las piezas se mueven lentamente, en silencio, solo interrumpido por el rumor del mar y alguna que otra risa a lo lejos. Pero la paz del entorno contrasta con el pequeño drama que se vive más allá, bajo la sombra de unas palmeras. La Chilindrina llora desconsolada en brazos de don Ramón. Él, atónito, no puede creer que su hija esté llorando incluso estando en el paraíso. Pero mijita, ni en Acapulco dejas de llorar, exclama, sin entender. Ella solloza. Es que Kiko me pegó por reírme de él. Don Ramón frunce el ceño. ¿Y por qué te reíste? La Chilindrina no puede evitar una sonrisa traviesa al responder. Es que, tienes que verlo tú mismo. Y entonces aparece Kiko. Camina cabizbajo, visiblemente afectado, hasta que se deja caer bajo una palmera. Es cuando entendemos la razón de las risas. En su intento por asolearse, Kiko olvidó quitarse el visor de buceo, y ahora tiene la cara marcada por el contorno del accesorio. La calma no dura mucho. El chavo aparece furioso, con un gesto de determinación inusual. Va directo hacia la Chilindrina. Con tono airado, le dice que va a golpearla porque ella le apagó un cigarro en el cachete. Don Ramón se interpone, intentando detenerlo. Y entonces, sin previo aviso, llega la escena que, sin saberlo, marcaría un antes y un después. La noche cae lentamente sobre Acapulco. El cielo se tiñe de naranja, y en la playa, una fogata arde con suavidad. A su alrededor, la vecindad entera se reúne en silencio. El chavo observa las llamas con una expresión contemplativa. Algo en su mirada cambia. Es como si entendiera, sin palabras, que ese momento, ese lugar, esa unión es única, irrepetible. Las voces comienzan a sonar, una a una, como si el corazón de la vecindad hablara por turnos. Buenas noches, doña Cleotilde. Hasta mañana, señor Barriga. Que le vaya bien. Profesor Girafales, buenas noches. Hasta mañana, doña Florinda. Buenas noches, papito. Hasta mañana, mijita. Que sueñes con los angelitos. Y al final, como un coro lleno de cariño y complicidad. Buenas noches, chavo. Él se queda en silencio por un instante. Mira a todos. Y con una voz pequeña pero luminosa, responde. Buenas noches, vecindad. La cámara se aleja. El chavo permanece de pie frente a la fogata. Su figura solitaria se recorta contra el resplandor cálido del fuego. El mar murmura al fondo. Y sin que nadie lo sepa, sin que nadie lo diga, todos sentimos que algo termina. Porque lo que vino después ya no sería igual. Carlos Villagrán, Kiko, dejaría el programa al poco tiempo. Ramón Valdés, don Ramón, también se iría. Las risas seguirían, sí, pero los huecos serían evidentes. La armonía que brilló en Acapulco comenzaba a apagarse. El elenco cambió. Nuevos personajes llegaron. Jaimito el cartero, Doña Nieves, Malicha. Algunos intentos funcionaron. Otros, no. Pero ya nada volvió a sentirse como ese viaje. Como esa noche frente al fuego. Como ese, buenas noches,
vecindad. A veces, los momentos más felices no anuncian que son los últimos. Solo llegan, nos abrazan, nos hacen reír, nos llenan de vida, y sin darnos cuenta, se van. Así fue Acapulco para el Chavo, para don Ramón, para Kiko, para doña Florinda, para todos los que formaban esa vecindad que no solo compartía un patio, sino el alma de una familia. Pero también fue así para nosotros, los que estábamos del otro lado de la pantalla. Hoy sabemos, gracias a la serie Chespirito, fue sin querer queriendo, que ese viaje no solo marcó un episodio entrañable. Marcó una grieta. Lo que en pantalla se veía como la máxima expresión de unión, detrás de cámaras era ya el principio de una separación inevitable. Acapulco fue un paraíso breve. Fue el clímax emocional de una etapa que empezaba a cerrarse, aunque nadie lo supiera. Roberto Gómez Bolaños, el alma de todo, vivió ese momento con una mezcla de éxito y conflicto. Mientras veía cómo el personaje del Chavo brillaba como nunca, también comenzaba a enfrentar las decisiones más duras de su vida. Las discusiones por los derechos de los personajes, las salidas de Carlos Villagrán y Ramón Valdés, el desgaste físico y emocional de años de giras, grabaciones, malentendidos y cambios personales. Todo eso empezó ahí, justo cuando las olas de Acapulco aún acariciaban la arena, y los niños corrían entre risas por la playa. Esa fogata en la que el Chavo se despide con un tímido "buenas noches, vecindad", se convirtió, sin saberlo, en la última vez que veríamos a todos juntos. Como antes, no hubo anuncios ni finales planeados. Solo una imagen que, con el tiempo, entendimos como lo que realmente fue, una despedida sin aviso. Y por eso duele, porque a veces los adioses más tristes no son los que se dicen en voz alta. Son los que solo se sienten. Si este recuerdo tocó tu corazón, compártelo con quienes crecieron contigo. Vuelve a ver esos capítulos que te enseñaron a reír con lo simple y a llorar con lo sincero. En nuestro canal, estamos contando la historia completa en Chespirito, fue sin querer queriendo, donde podrás entender cómo un simple viaje a Acapulco cambió para siempre la vida de Roberto Gómez Bolaños y la historia de la televisión en Latinoamérica. Porque al final, como dijo el Chavo, buenas noches, vecindad.